Muy buenos días, mis estimados hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder el día de hoy compartir la meditación correspondiente. Y también enviamos un saludo, aprovechamos la ocasión para enviar un fuerte saludo a nuestro pastor Arcos, que al día de la grabación se encuentra de viaje, pidiendo a Dios que lo bendiga, lo fortalezca en este viaje que está realizando, e invitando a toda la congregación, toda la iglesia, que también ore por nuestro pastor, asimismo por los oficiales, ancianos, diáconos de esta iglesia. Gracias. Bueno, pues el día de hoy vamos a meditar, en esta ocasión en el libro de Proverbios, en el capítulo 10. Vamos a leer el versículo número 1, que es con el cual va a versar la meditación del día de hoy. Dice así la palabra de Dios: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Podemos observar en este versículo, muy breve, por cierto, que maneja dos conceptos fundamentales. El primero de ellos es el hijo sabio y el segundo, el hijo necio. Antes de verlo a través de la palabra de Dios, sí sería conveniente que pues lo percibiéramos desde nuestro punto de vista cultural actual. ¿A qué se referirá cuando decimos el hijo sabio? Bueno, hoy en día pues, lo asociamos mucho la sabiduría o el ser sabio con la inteligencia. Claro, va aparejado, no se puede distanciar, pero pues en nuestro contexto actual, cuando decimos que es sabio o que es inteligente, pues si es un niño pequeño, nuestro hijo es pequeño, pues decimos, pues va bien en la escuela, pues saca puros dieces, es muy inteligente, etcétera. Si hablamos de una persona más adulta, podemos decir, no, pues es muy inteligente, es muy sabio, ¿no? Sé que si le pregunto de cualquier tema, pues él podrá saberlo, o si tengo algún problema, alguna dificultad, pues siempre tendrá alguna palabra de alivio o de fortaleza. Claro, por supuesto, hay hermanos, hay personas que tienen ese don de discernimiento y que pueden en algún momento dado pues darle solución o dar un consejo a otra persona. Entonces, obviamente que esto está asociado con la sabiduría y con la inteligencia. Cuando hablamos del hijo necio, que es el segundo concepto que vemos en este versículo, pues el necio, ser necio o necedad, pues ya lo asociamos con alguien que se opone o que es renuente a algún cambio, a alguna opinión, a algún pensamiento. Entonces decimos, pues esta persona es necia, ¿no? Tiene necedad porque no quiere hacer o no quiere acatar o simplemente se niega a hacer lo que la mayoría u otra persona sugiere. Esto más o menos es a grandes rasgos lo que podríamos entender de estos dos conceptos. Pero ahora vamos a verlos desde el punto de vista, ¿qué es lo que nos dice la Biblia de estos conceptos? Y bueno, para esto, pues sí me gustaría que nos leyéramos el Salmo 111 en su versículo 10. Seguramente es un texto que ustedes conocen y que lo han oído y leído en muchas ocasiones. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Hay dos conceptos muy importantes que podemos ver en este versículo y que toca o que hace referencia a la sabiduría o ser sabio, que es el temor al Señor, a Jehová. Esto es muy importante porque no es una sabiduría cualquiera o no se refiere a ser sabio por otro concepto que ya hemos mencionado, sino que tengamos en cuenta al Señor, que nuestro principal objetivo sea el Señor.
Dice aquí, el principio de toda sabiduría es el temor de Jehová. Y otro concepto muy importante, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Entonces nos habla aquí de que para tener ese buen entendimiento, esa buena sabiduría, tenemos que seguir o practicar sus mandamientos. ¿Ok? Al respecto, pues tengo aquí otra lectura que encontramos en el libro de Oseas, en el capítulo 14. Dice así este pasaje bíblico: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. Y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. El final de este capítulo 14 dice: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. En estos 3 versículos vemos una palabra que se repite en varias ocasiones, que es volver. Dice el primer versículo: vuelve, oh Israel, a Jehová. En ese mismo versículo dice: volved a Jehová. Y esto es bien importante, porque entonces vemos que la sabiduría es precisamente eso: tornarse, buscar, volver al Señor. Y ese es precisamente el principio de toda sabiduría, lo que nos hacía referencia el Salmo 111. Ok, ¿qué nos dice con respecto al segundo concepto? Hijo necio, conforme a la palabra de Dios. Ahora lo vamos a ver conforme. ¿Qué nos dice la palabra de Dios de este concepto? En esta ocasión vamos a leer el Salmo 14, versículo 1. Y dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Entonces, aquí está acotando 2 cuestiones bien importantes de qué es y cómo debemos entender sabiduría y cómo debemos entender necio. Y se resume a conceptos muy prácticos y precisos. Sabiduría, ser sabio, es buscar al Señor, volver al Señor, guardar su ley, sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos. Y el necio simplemente los niega y dice: no hay Dios. Esto nos lleva a reflexionar cada uno personalmente en nuestra vida, con nuestra familia, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos. ¿Cómo estamos actuando? ¿Con sabiduría o somos necios? Y esto me recuerda, en alguna ocasión un hermano decía: bueno, pues es que aquí las cosas de la iglesia son de la iglesia y pues Dios y nada más. Pero allá afuera es otra cosa. No, hermanos. Aquí no hay otra más que o somos o no somos, y dice Dios, tal y como dice su palabra. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Hermanos, me dio mucho gusto compartir con ustedes este momento, deseándoles que el Señor les bendiga y tengan un excelente día. Primero Dios, nos vemos el fin de semana, en domingo, alabando y bendiciendo a nuestro Señor. Hasta luego. Gracias.